Todos los lenguajes del mundo se apoyan sobre el lenguaje de la música, el do, re, mi, fa, sol de la música. Y ambos lenguajes nacen de las frecuencias del cerebro, del corazón, que se pueden aprender a leer y codificar con este lenguaje de pictogramas. Así como es necesario el lenguaje para entendernos o el lenguaje de las matemáticas para entender el universo, este lenguaje de pictogramas integrado con este software me ha permitido entender durante más de 20 años que cada paciente que llega a mi consultorio llega como una ficha más que me ayuda a entender las frecuencias del futuro, porque encaja no por azar, como lo dice el pictograma A3, como la bola que faltaba para formar un triángulo perfecto en el centro de la mesa de billar. Hace 8 días regresé de Europa y en Berna me acordé de Einstein y pensé que para él fue fácil descubrir la relatividad al ver con vértigo que la estación se alejaba mientras el tren se quedaba quieto. De regreso, haciendo el viaje que Einstein hizo de Europa a América, el sol permaneció en el mismo punto de la ventana, casi en el mismo punto de la ventana durante el largo rato. La vibración en tonos bajos del avión me hacía sentir que pasaban las horas y yo veía el sol a las 2, a las 2, a las 2 en la ventana del avión. Mi cuerpo sentía que pasaron 10 horas y el reloj decía que eran las 6 de la tarde. Si el avión pudiera viajar a la velocidad de la Tierra, yo habría salido de Madrid a las 2 de la tarde y habría sentido con vértigo que el tiempo se quedó quieto mientras llego a Medellín a las 2 de la tarde. Habría creído que fue la Tierra la que se desplazó y el tiempo se detuvo. Si el avión pudiera viajar más rápido que la Tierra, yo llegaría a Medellín más temprano de lo que habría salido en Madrid. Sentía que cuando mi cuerpo gemelo o doble opuesto colombiano sentía sueño, eran para mí las 7 de la mañana en Berna y estaba conociendo gente que se parecía mucho a personas que ya había conocido acá en Colombia. Y pensaba que podría estar en un sueño, soñando con mi cuerpo despierto mientras mi otro cuerpo pensaba que estaba durmiendo. Escuchando un barullo en alemán, en francés, en italiano, en inglés, el cuerpo no entendía nada, mientras yo ahora recuerdo como un sueño las cosas que viví allá. 3 de mis imágenes de los sueños han muerto y yo me despierto con sudor, escalofrío, arrozudo, contándole a Beatriz que me mataron allá. A finales del siglo pasado publiqué el libro y el video Todos somos uno con una sola enfermedad, donde planteo que todos somos los sueños de Brahma, que todos somos las imágenes de Brahma. Y cuando yo me duermo, todas mis imágenes interactúan para llevarme a los puntos donde mi sueño quiere llegar. Esta creencia de que la realidad es una simulación, es un sueño, nos hace responsables del sueño que vale la pena soñar. En física se habla de que debe existir una simetría de carga, paridad y tiempo. La simetría de carga dice que si hay cargas positivas tienen que haber cargas negativas. La simetría de paridad quiere decir que si hay un sentido horario debe existir un sentido antihorario. Los físicos dicen que más allá del volumen de Hubble, el espacio-tiempo se aleja a una velocidad superior a la de la luz. Eso implicaría que la flecha del tiempo se invierte, de futuro hacia pasado. Cada error, desatino, desatención, trauma, eyaculación, levantada de ceja, acto fallido o revés del destino son en realidad causas del futuro con una flecha negentrópica. Y cuando se miran retrospectivamente, se descubre el propósito que ellas querían revelar. Y vengo planteando que la hipertensión se produce por superposición cuántica de sensaciones y solo se mejoran cuando el cuerpo entiende la superposición cuántica. Es decir, que el arriba está superpuesto al abajo, el adelante al atrás, el afuera al adentro y también el pasado al futuro y el futuro al pasado. Y en lo que resta de esta serie de videos voy a intentar demostrar que la realidad es lo que más se parece a un sueño y que un sueño es lo que más se parece a la realidad. En Europa, cada cosa, cada error, cada falla, cada problema, cada persona que llegaba a mí era como los pacientes, traía esas frecuencias y esos datos del futuro para confirmar y constatar y recuperar la superposición cuántica entre las dos flechas del tiempo, la que va de pasado a presente y la que viene de futuro a presente. Pero para poderlo entender tenemos que volver al pasado, a donde lo dejamos cuando estaba entrenando tiro al blanco con una flecha.
El arco de la flecha la cambié por este arco de violonchelo y el lenguaje del pulso lo cambié por este lenguaje musical, de las frecuencias de la voz, del violonchelo y de los conciertos, conectando el cuerpo al sonido de las cuerdas, a la vibración del violonchelo. Esto lo hice en España. Luego viajamos a Italia y en Italia, en Florencia, escuchamos este coro de gospel, donde se siente la conexión del cuerpo a toda la voz y la voz como un instrumento total que conecta muchas frecuencias. Al día siguiente escuchamos un concierto de violonchelo, contrabajo, batería y piano, y el bajo más grande del contrabajo me acercó a lo que sentí después en esta ceremonia en una iglesia donde el bajo del órgano llenaba todo el espacio de la iglesia y contrastaba con los agudos de las voces. Me impresionaba la forma como hablaba la gente con las manos, con la cara, con las muecas, con las expresiones. En la audiencia del Papa, cuando él hablaba, lo puse a grabar y dejé el celular en la silla grabando. Y se me perdió. El estrés y la ansiedad de buscarlo, de encontrarlo, montando en bicicleta por Roma para llegar otra vez con la Guardia del Vaticano a ver si lo habían encontrado. Los bajos de la bicicleta, del pedaleo, del cuerpo, me conectaron a la tierra de Roma y sentía que esas frecuencias que antes fueron violencia, guerra, combates, en mi cuerpo ahora eran un bajo más bajo y un agudo más agudo. En la madrugada me despertó un sueño como si me fuera a eyacular. Creí que me había eyaculado porque tuve un orgasmo apretando el ano para no tenerlo. Sin embargo, sentía que me pulsaba como si fuera la vesícula seminal, pero en realidad era el ano pulsando y no hubo ninguna eyaculación, aunque creí que había mojado el cuerpo de Beatriz. El sueño consistía en estar acariciando la piel de Natalie, una hermana de Andrea, que son hijas de Patricia, la mona. En la familia de Beatriz siempre hay una mona y una negra. Beatriz es la negra, Patricia es la mona. Yo me identifico más con Andrea, que es la negra, y nunca le he dado energía o pensado nada con Natalie, pero esta vez esos agudos que me negué de Natalie, de Patricia, mi cuñada, y posiblemente en Beatriz, porque eran la parte mona de Beatriz, eran los agudos que me ayudaban a coger el bajo, super bajo, que había alcanzado en Roma, desde el violonchelo, el contrabajo, hasta el bajo del órgano en la iglesia. Total, que viajando a Italia me había conectado al bajo más bajo que con el que hablan los italianos con todo el cuerpo y el agudo más agudo que me llega en las manos cuando toco violonchelo. La pinza de acá a acá. O conduciendo a 130 kilómetros por hora tengo que sentir el pecho, los hombros, las manos conectadas con la sutileza de los dedos, del dedo meñique, del dedo pulgar y tener la fineza para conducir a alta velocidad sin salirme de la carretera. Y mantener el carro estable sintiendo que las llantas delanteras vibran en mis manos, entre mis dedos, entre el 1 y el 7 de mis manos. Hoy, a los 8 días de estar en Europa, toco el violonchelo mirándome en el espejo y voy sintiendo que las muecas que hago con la cara por el rastrillar de las cuerdas son las mismas frecuencias de los dedos, de la forma como tomo el violonchelo. Conecto en resonancia la forma de coger el violonchelo con la forma de coger el arco y con la forma de sentir las muecas de mi cara. Como cuando mi hermano Hernán se pronuncia porque hay una nota que no está afinada. En realidad son muecas que uno conecta en la cara con las notas. La música está en toda la cara y en los dedos para manejar, para tocar violonchelo, para jugar tenis, para disparar un arco, para hablar como hablan los italianos, con sus muecas, con sus gestos, cuando abren la cara, los ojos, la lengua, cuando la lengua pulsa, que pulsa distinto en cada idioma, como se siente acá, en esta audiencia papal. Todo lo que nos une y nos es común son las frecuencias, más que lo que decimos, son las frecuencias y los puntos del cuerpo, de la oreja, de la voz, de la garganta, donde resuena todo lo que hablamos. Finalmente, uno siempre termina conectándose a la tierra a través de distintos rituales, circunstancias, rabias, tensiones, infecciones, virosis. Todo el estrés que les causé a mi hijo David, a su esposa Ana, a Beatriz, en Roma, pensando en mi celular, eran frecuencias de futuro. Lo que el cuerpo siempre está buscando es conectar con el pulso de la tierra, con los campos magnéticos de la tierra,
que son distintos en Italia, en España, en Suiza, y que crean condiciones distintas en cada uno de esos pueblos. Al tocar el saxofón puedo decir niente, 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 niente. Sentir las quintas y las cuartas. Niente, 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 niente. Si subo digo niente y si bajo niente, 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 niente. Y eso pasa cuando uno las toca. Se puede escuchar la subida y la bajada, el yin y el yang, la quinta, la cuarta. Niente, 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 niente. Eso pasa con el italiano. Uno puede decir niente o teniente, pero niente tiene un enfoque distinto, tiene un apoyo distinto, tiene una conexión distinta al cuerpo. Niente, 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 niente. Quítate, 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 quítate. Es el enfoque, es la entonación, es la música de la voz lo que determina la coherencia del lenguaje, la comprensión de los términos, de los conceptos, los contenidos verbales, visuales, imaginarios que cada pueblo edifica sobre esas notas y sobre esos acentos. De regreso a Suiza después de Italia, en la mañana monté en bicicleta y por la tarde tenía la presión en 140/100. Llamé por teléfono a una amiga que un mes atrás había estado en Brasil y un año atrás había estado en la India. Y en las dos ocasiones me había llamado desde esos sitios con un síndrome de pánico. En la última ocasión la puse a hablar en portugués, en italiano, en francés, en español, en inglés. Y le hice darse cuenta que no era pánico, sino que su corazón se estaba adaptando o se adaptaba de una manera diferente a los distintos lugares donde estaba pisando. Ahora la llamé para contarle a su corazón lo que yo estaba sintiendo acá y en efecto su corazón se aceleró y finalmente después de hablar sobre todo en italiano quedó más tranquila. Sin embargo, la presión me siguió alta y tenía dos opciones: tomarme el captopril para tratar de manejar la gana de carraspear o tomarme el Viagra que 15 días antes había funcionado bien bajándome la presión. Lo tomé sin esperar hacer nada con Beatriz porque la vez pasada ella se había molestado que usara ese medicamento. Después de pasar algunos pensamientos que tenían que ver con la hipertensión, a los 40 minutos llegó una muy buena erección que duró prácticamente toda la noche. Sentía ese calor y ardor en la piel de antes de los 40 años que me excitaba y me permitía disfrutar toda la noche sin penetrarla, solo sintiéndola y disfrutando de su piel y ese calor. La presión se normalizó, bajó por debajo de 80 y al día siguiente seguí haciendo experimentos con el cello. Aquí busco destemplar los dientes, como una tiza rechinando. La escucha con los dientes. Después se escucha con el oído, con el cráneo, con el hueso. Lo que se conoce como el signo de Weber, que es cuando una persona tiene sordera, se le pone un diapasón en el cráneo para que diferencie, pero escucha bien los sonidos óseos, la vibración. Mientras lo hacía me di cuenta que el C10, que es la conexión que quita la hipertensión cuando expande el pecho, uno siente un descanso, pero ese descanso no es tanto por la respiración o por el aire, sino porque escucha con el esternón los sonidos del cuerpo, conecta la audición ósea con la audición de afuera. Sentí mucho placer escuchando a Ellen Fisher mientras montaba en bicicleta, una felicidad, una alegría que no sabía qué era, pero era sentirme conectado a través de su voz y de ella a la energía de la Suiza alemana. La Tierra tiene una vibración a 12 ciclos por segundo y es quizá la que vibra en los huesos cuando yo digo que la esencia del placer que las mujeres producen es conectar al hombre a su tierra. En la noche, chojerando con Rodrigo, diciendo sentía la tensión en el pecho y sentía como esa vibración del sonido, del esternón, que pasa a la voz y se conecta con los agudos. Me recordaba los campos de Colombia como yo se lo recordé a la paciente que en Brasil tenía pánico cuando yo estaba en Colombia. Sentía temor de acostarme con Beatriz porque ese campo entre los dos es el que me sube la presión. Una vibración que ya no es placentera, sino que es un entumecimiento en la cabeza, hipertensión, sonido en los oídos, electricidad y embotamiento en la cabeza. Pero me puse a estriparme las teticas del cuello, del pie y sobre todo una sensación en esta parte del pie que desde hace muchos años fui sintiendo que la excitación que antes era placer en la punta del pene se convirtió en una cosquilla, un hormigueo constante ahí y sintiéndolo durante toda la noche en los cuellos de estos penecitos del cuerpo
se conecta a la misma sensación de entumecimiento de la cabeza, de pitido en los oídos, sensación como vascular, eléctrica, arterial en la cabeza, que es la que me produce el malestar y la sobrecarga cuando me acuesto con Beatriz. Y si evocaba la sensación del Viagra en la piel de ella y en la piel mía, era la misma sensación. Y es a través de esos penecitos corporales volver a recuperar el erotismo de antes de los 40 en la piel y el descanso de una sensación que pasó de ser agradable, excitante, a ser molesta, hipertensiva, congestión en la cabeza. Ya en la mañana me quedé con la mano levantada hacia arriba sintiendo un bajo más bajo en el hombro y un agudo más agudo hacia la punta de los dedos. Un pulso más amplio. Y al salir a montar en bicicleta escuchando a Helene Fischer, sintiendo la energía de la Suiza alemana, los campos amplios, expandidos, limpios, brillantes, organizados. Cuando empecé a subir sentía una conexión de un bajo más bajo en la cadera hacia un agudo más agudo en la punta de los pies. Quizá ese fue el que me dejó colgado el primer día que monté en bicicleta con una hipertensión, porque ese mayor bajo que hacía varios años que no montaba en bicicleta y varios años que no escuchaba a Helene Fischer me dejaron colgado con placer de esa frecuencia que me produjo hipertensión en la tarde. Ahora pedaleaba con placer abajo, conectaba arriba en las manos, los pies, escuchaba a Helene Fischer y podía ver el paisaje amplio, expandido, los árboles amplios, anchos, de arriba, de la base hasta la punta, los bajos y los agudos de la campiña suiza. Yo no entiendo ni una palabra en alemán, pero escuché mucho tiempo a Helene Fischer y ahora la recordaba sus partes corporales, sus sensaciones, sus movimientos, sus emociones con las canciones, como haciéndome pulsoterapia, como conectándome a esta tierra alemana. Ese placer que el Viagra rescató y que saco desde los penecitos corporales hacia la cabeza, hacia el entrecejo, hacia el enfoque visual, me mejora la presión, pero además me debería mejorar el antígeno prostático alto y la próstata hipertrófica. Cuando me infarté, pienso que un calambre fue la que hizo apoptosis en una parte del cerebro para desconectarla. Y me propuse alcanzar estos agudos apretándome los penecitos del cuerpo hasta estrangularlos, pero con placer, como masturbándolos, pero induciendo placer y conexiones en la garganta, y los amputan como si los sonidos del arco del violonchelo los cortaran. Me producían en el cuerpo las frecuencias que la gente alcanza en la piel cuando se hace tatuajes. La quimioterapia, la radioterapia inducen apoptosis y es lo que estoy buscando, una apoptosis que en alguna parte del cuerpo que se pueda producir un cáncer o acá en la piel no se produzcan degeneraciones, sino al contrario, apoptosis, muerte celular que renueva los tejidos. Esa noche, después de tratar a este paciente por teléfono en Colombia, que tenía un síndrome de pánico, temblor y todo el cuerpo le vibraba, lo puse a emitir sonidos con la garganta con acento y fuerza paisa. Su hijo le contestaba y eso lo mejoró bastante. Yo temía que podía tener hiperglicemia porque la paciente con pánico en Brasil le encontraron la glicemia alta. Ataje la mujer, que macho se fue. Si no me la ataja, me voy a embusté.